Noches, muy contenta Hola, de buenas. tenerte aquí con toda la comunidad. Ya te estábamos esperando. Muchísimas gracias, Virginia. Te presento y bueno, ahorita hablas un poquito de ti. Tengo el orgullo de presentarles el honor de estar con Virginia Petisco, una coach transformacional. Nos va a dar muchísimos regalos. Ella tiene unos dones hermosos de poder ayudar a la gente a transformarse. Es por esa razón que yo la quise invitar para que nos apoye a todos los que están viendo esta sesión de cómo dar ese brinco. Virginia, nos vas a poder enseñar cómo dar ese brinco, cómo poder transformar nuestra vida y también cómo identificar un poquito esas enfermedades que nos van arrastrando. Gracias, Virginia, experta en inteligencia emocional, en PNL y en otras terapias holísticas y bueno, emprendedora maravillosa, tiene una comunidad hermosa llamada Imagine. Así que bienvenida, Virginia. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Lo primero por invitarme a tu comunidad, a tu espacio, por esta colaboración tan bonita que estamos empezando juntas. Claro, Y gracias. nada, y un placer y bueno, que pues nada, un placer poder ayudar a las personas a transformarse y nada, y hablar de este tema tan importante, ¿no? Que vamos a tratar hoy, como es la enfermedad emocional, ¿no? Cómo Exacto. las emociones realmente enferman nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues yo me dedico a la transformación personal de las personas, ¿no? A que encuentren su propósito de vida, a que conecten con sus dones, a que conecten con su ser auténtico y que hagan esa transformación interior y, por tanto, exterior de la realidad que experimentan, ¿no? Es cambia tu mundo interior para cambiar tu mundo exterior, para cambiar tu realidad. Entonces, yo les acompaño en todo ese proceso, utilizo lo que yo le denomino sanación cuántica, porque accedo a otros planos superiores de conciencia y desde ese lugar transmito una información a la persona que le ayuda a evolucionar Claro. y bueno, y luego aparte que utilizo el coaching, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y terapias energéticas. Y eso es lo Magnífico. que me dedico. Sí, pero Magnífico, hoy, Virginia. y hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante que compartimos juntas, por eso, ¿no? Porque tú desde el lado de la salud física y yo Exacto. desde el lado de la salud emocional y mental, cómo todo se refleja en nuestro cuerpo físico. Exacto, Como, exacto, Virginia. Así que cuéntanos, exacto, es que la salud es lo que yo amo de la naturopatía, que entendemos que la salud es holística, no es solamente es un medicamento, sino es un todo. Ahora, cuéntanos, Virginia, desde tu expertise, desde tu experiencia, por favor, cuéntanos un poquito sobre los conflictos emocionales. ¿Qué hay detrás de los conflictos emocionales y cómo identificar cuando una enfermedad viene de un conflicto emocional, por favor? bueno, toda enfermedad tiene un conflicto emocional detrás. Toda enfermedad es emocional, ¿no? Se le llama que toda la enfermedad tiene una emoción detrás oculta Uh -huh. que no está siendo atendida y por tanto se refleja en el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico realmente es un prisma de nuestro cuerpo mental y emocional. Entonces, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo mental y emocional se refleja en nuestro cuerpo físico. Uh -huh. Entonces, tiene un proceso. Es verdad que cuando tú tienes un conflicto, ya sea mental o emocional, bueno, que es mental y emocional prácticamente es también similar, porque primero empieza con la mente, luego empieza en la emoción y luego acaba en el cuerpo físico, tiene ese proceso, pensamiento, emoción, materia. Entonces ese es el proceso de creación, ese es el proceso de materialización. Entonces, igual ocurre cuando tenemos un conflicto emocional. Primero lo tenemos a un nivel mental emocional y Uh luego -huh. se plasma en el cuerpo físico. Eso tarda un proceso, o sea, no es inmediato. Ya. Pero si no atendemos el conflicto emocional a tiempo, sí que se acaba enfermando nuestro cuerpo. Y por ejemplo, ¿cómo exacto? De la mente sentir la emoción y cómo llegar a parar, Virginia, a tiempo para evitar, de hecho, tener una enfermedad, ¿no? Porque desgraciadamente la gente nos esperamos ya cuando incluso la enfermedad no le encontramos ni solución. Médicamente hablando, para empezar a sanar las emociones, o sea, ya muy avanzada incluso muchas personas ya la manifestación física de la enfermedad. Sí, lo que primero que yo siempre digo, entonces, quien me siga lo sabe,
aprende a escucharte, o sea, es aprende a escucharte, conecta con tu interior. Es que el problema que tenemos es que estamos tan desconectados de quienes somos realmente, estamos tan desconectados de nuestro ser y de nuestro cuerpo que no escuchamos, no nos escuchamos ni emocionalmente ni escuchamos la dolencia física al no ser ya que sea inevitable. Entonces lo que hacemos es que nos tomamos una pastilla para que se me pase el dolor si ha llegado al cuerpo físico o tengo una emoción que me está diciendo que estoy aquí, un conflicto emocional y miro hacia otro lado y no lo quiero ver y continúo con mi vida. Entonces eso es lo que ocurre, que el primer paso para resolver la enfermedad emocional y la enfermedad física es aprender a conectar con nosotros, aprender a escucharnos. Entonces, ese es el primer paso, escucharnos, conectar con nuestro ser y desde ahí empezar a movernos. Entonces, todo eso es un proceso de transformación también, porque claro, nos han educado a no estar conectados con nuestro cuerpo físico, nos han educado a no estar conectados con nuestras emociones. Entonces, ni estamos conectados con el sentir del cuerpo físico, ni estamos conectados con el sentir emocional. Entonces, todo eso nos crea una desconexión y vivimos en un piloto automático, que le llamamos. Vivimos en el piloto automático, hacemos las cosas siempre, pues eso, porque hay que hacerlas, porque es lo que hago siempre y ni siquiera lo pensamos. Es como cuando vamos conduciendo, no pensamos ya cómo conducimos. Pues en nuestra vida es exactamente igual. Vamos por la vida y de manera automática, en piloto automático, sin ser consciente ni de lo que estamos experimentando, ni de lo que estamos sintiendo, ni de escuchando a nuestro cuerpo físico. Todo eso crea tal desconexión que cuando ya realmente, para darnos cuenta de esta desconexión, tiene que pasar algo en nuestra vida. Normalmente, muchas personas lo que ocurre es o que tienen una enfermedad ya grave, que es cuando ya se dan cuenta realmente que me tengo que atender, o que tengo una crisis emocional profunda o una crisis existencial, una depresión, una ansiedad. La falta de desconexión con nuestro sentir, con nuestras emociones, con quiénes somos nosotros, lo que crea es ese vacío existencial, esa frustración en el que estamos inmersos en esta sociedad. Ahora se está despertando por lo que hemos vivido, se está despertando aún más, pero se está despertando lo que estaba oculto. O sea, lo único que se está despertando en la situación actual es aquello que estaba oculto, ¿no? Aquello que es aquella frustración y aquel vacío o aquella ansiedad que teníamos, entonces se está despertando ahora. Entonces, todo ello al final, si no se atiende, si seguimos en ese piloto automático sin ser consciente de nuestras emociones, sin ser consciente de nuestro cuerpo, al final, pues, lógicamente el cuerpo acaba enfermando y normalmente lo que ocurre es que ocurre algo, o una enfermedad, o una crisis emocional, o una crisis existencial, para que nos paremos y empecemos a reconectar con quienes somos nosotros en esencia. Exacto. De hecho, es muy bonito el mensaje, ¿no? De todo es por algo, todo pasa por un algo para enseñarnos algo. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes, no te preguntes el por qué, sino el para qué. ¿Cuál es la enseñanza en esta enfermedad, en este proceso? No, y de hecho te tenía yo esa pregunta, exacto. Y creo que salir del papel de víctima, en vez de decir por qué a mí, sino ver el aprendizaje en lo que nos estás comentando, ¿no? Cómo salir de ese papel de víctima, Virginia, de por qué a mí y pasar esa transformación utilizando la situación que nos está pasando actualmente. Es que es así, ¿no? Siempre cuando nos ocurra algo en nuestra vida tenemos que preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Para qué me ha ocurrido esto? Yo le llamo el regalo de la experiencia, el propósito oculto de la experiencia. Siempre toda experiencia tiene un regalo para nosotros, un regalo de evolución. Estamos aquí para evolucionar, ¿no? Como almas estamos aquí para evolucionar. Entonces, todas las experiencias de nuestra vida, incluida la enfermedad física o emocional, están aquí para ayudarnos a evolucionar. Entonces, como bien dices, pregúntate el para qué, cuál es el propósito de que a mí me esté ocurriendo esto, ¿no? Pues muchas veces tendrás que atender aquel conflicto emocional que no estás atendiendo, aquel sistema de creencias que no estás atendiendo. También muchas veces la enfermedad, siempre es emocional, pero también representa un sistema de creencias inconsciente. Tenemos un sistema de creencias, unos patrones inconscientes en los cuales nos movemos por el mundo. En base de esos patrones
que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, cuando entra en conflicto nuestro sistema de creencias con lo que nosotros realmente somos y queremos en nuestra vida, con ese ser interior, crea un conflicto y también crea ese conflicto emocional que deriva en una enfermedad. Entonces, también hay que tener en cuenta esto para, pues eso, para vivir y para resolver la enfermedad, ¿no? El para qué me ocurre lo que me está ocurriendo, cuál es el propósito de ello y qué conflicto hay detrás, ¿no? Revisar mi sistema de creencias, revisar la fidelidad al clan familiar también, ¿no? Háblanos de eso, Como, Virginia, que mucha gente todavía sí, no conoce, no sabe de de esas fidelidades familiares. Es un tema tan interesante y tan sanador cuando lo entiendes. Por favor, háblanos de eso, sobre todo las personas, exacto, que están heredando una enfermedad o algo del mismo clan familiar. sí, nosotros tenemos, bueno, nacemos en un sistema, o sea, nosotros pertenecemos a sistemas, ¿no? Como ser humano pertenecemos a sistemas. El primer sistema al que pertenecemos es nuestro sistema familiar, luego pertenecemos al sistema social, al sistema de la escuela, al sistema de la empresa, etcétera, pero nuestro primer sistema sería el sistema familiar. Ujú. Entonces, nosotros como individuos sentimos que necesitamos pertenecer a un sistema, ¿no? Y sobre todo también tenemos una memoria reptiliana de cuando éramos, se llama el cerebro reptiliano, Sí. que era que también está aquí en la parte de atrás del cerebro, que ahí acumulamos todas esas memorias de cuando éramos prehistóricos. Entonces, también en esa prehistoria teníamos que pertenecer a un clan para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso lo hemos trasladado a esta vida actual. De hecho es cierto, porque un bebé, por ejemplo, tiene que ser cuidado por unos adultos, ¿no? Normalmente en su sistema familiar. Entonces, todo esto lo heredamos desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Entonces, esa fidelidad al clan es, si no sigo las normas de mi clan, me van a expulsar del clan y voy a morir. ¿Vale? Entonces, ese es lo que sería la base de la fidelidad al clan. Entonces, ahí ya empieza, bueno, ¿por qué yo realmente, bueno, continúo unos hábitos de mi clan familiar y no me atrevo a romperlos? Ujú. Porque yo sigo pensando que si los rompo me van a expulsar del clan. También es la fidelidad de amor. Pienso que si no los continúo con esos hábitos y va mucho más allá de los hábitos, va un programa inconsciente también de enfermedad que ahora lo voy a comentar. Sí. Como si yo rompo con ese patrón, sea consciente o inconsciente, me Porque van a se expulsar puede del clan. romper, perdón que te interrumpa, pero Sí, se pueden romper esos patrones, ¿verdad? Claro, ajá. sí, se pueden romper, por supuesto. Para eso reprogramamos lo que es el inconsciente. Yo utilizo varias técnicas para lo que es la reprogramación inconsciente. Entonces, esa fidelidad al clan es eso. Pienso que si yo no sigo las normas de mi clan, si no sigo, me van a expulsar, voy a morir o simplemente no me van a amar, porque también lo que Exacto. hacemos es que buscamos siempre el amor, porque también o sea, las tres necesidades del ser humano son seguridad, amor y libertad. Entonces, Ujú. estas tres necesidades las buscamos también en nuestro clan familiar. Entonces, pienso que no me van a amar si rompo con el clan familiar o los patrones del clan familiar, no con el clan familiar, sino con los patrones del clan familiar. Pienso que no voy a estar seguro si rompo con los patrones del clan familiar. Y bueno, y tengo miedo realmente a una libertad porque tampoco sé lo que me va a aportar esa libertad. Entonces, eso es lo que es la fidelidad al clan. Luego, ¿se puede romper? Por supuesto que se puede romper la fidelidad al clan. De hecho, es que nosotros tenemos la obligación de Sí, romper con los exacto. patrones familiares, porque o sea, también lo que se pretende, Ser la en lo que oveja se negra de pretende la familia. exacto, no, pero es que las ovejas negras son necesarias, porque el Sí. clan familiar, como todo, quiere evolucionar. Entonces, tiene que haber alguien que sea el valiente, la oveja negra, o el valiente que rompa con esos patrones, que rompa con esos patrones. Entonces, Ujú. normalmente lo que hacemos, los que somos los que hemos venido de valientes, hemos dicho, aquí yo voluntaria a cambiar los patrones de mi familia. Vale, pues entonces lo que hacemos es que realmente los vivimos primero. Ujú. Normalmente lo que hacemos es que primero vivimos esos mismos patrones,
para poderlos cambiar. Tú no puedes cambiar algo que no experimentas. Eso no puedes hacerlo. O sea, para realmente generar una transformación en tu clan familiar, estamos hablando en este caso, o en tu persona, tienes que vivir la experiencia y transformarla, ¿no? Entonces, tienes primero que experimentarla. Entonces, normalmente lo que hacemos es que repetimos esos patrones inconscientes de nuestra familia, sea del sistema de creencias, sea de patrones de pareja, sea de patrones de dinero y en De este caso vamos a enfermedad. hablar de patrones de enfermedad. Lo que hacemos es que repetimos esos mismos patrones para un día despertar y decir, pues es que esto no es lo que yo quiero y entonces y atrevernos a empezar a cambiar. Entonces, una vez lo primero sería la toma de contacto, o sea, la toma de conciencia, como decía al principio, la toma de conciencia, el contacto con nuestro ser interior, con quienes somos, que normalmente viene a través de una crisis, puede ser una crisis de enfermedad, económica, personal, existencial, y a través de esa crisis yo me empiezo a plantear quién soy yo verdaderamente y empiezo a deshacerme de todo ese sistema de creencias, de toda esa fidelidad al clan. Y mi clan está orgullosísimo de que lo haga porque realmente es lo que quiere. El clan quiere que evolucionar. Entonces, si todos nos hubiésemos quedado, pues vamos a suponer, como hablaba de la prehistoria, lo mismo que hacíamos siempre, En la pues la cueva. humanidad no, en la cueva nadie hubiese evolucionado, ¿no? Siempre tenía que haber pioneros que vinieran a romper, ¿no? Siempre tenía que haber pioneros que vinieran a crear nuevas cosas, visionarios, pioneros, visionarios. Y ellos se tuvieron que atrever a romper con lo anterior, ¿no? Pues eso es la función que tenemos ahora, es la misma. Nosotros realmente tenemos que superar a nuestra clan familiar para hacerlo evolucionar. Primero repetimos el patrón, muchas veces ese patrón de enfermedad, y una vez que lo repetimos, tomamos conciencia, normalmente a través de una crisis, y esa crisis nos hace tomar conciencia para empezar a empezar a desprogramar nuestra mente inconsciente de todo ese patrón todos esos patrones que trae. Y así es como, bueno, empezamos a evolucionar y empezamos a sanar, porque la sanación no es física solo, la sanación, como bien decías, es integral, ¿no? Como bien decías, es holística, somos cuerpo, mente, espíritu, somos cuerpo, mente, espíritu. Entonces hay que sanar el cuerpo, hay que sanar la mente, hay que sanar el espíritu. Cuerpo, mente, emoción, hay que sanar las tres partes del ser. Exacto. Entonces, toda sanación tiene que ser integral. Sanamos emoción, sanamos pensamiento y sanamos cuerpo. Podemos empezar por el cuerpo para lo siguiente, podemos empezar por la mente como queramos, pero para que la sanación sea integral, tiene que abarcar la totalidad cuerpo, mente, emociones. Perfecto, Virginia. Y por ejemplo, ¿qué le dirías a esas personas que todavía están muy adoctrinadas a que solo la sanación se va a encontrar en la medicina alopática, en una pastilla, que están todavía, digamos, de alguna manera dormidos en ese aspecto, que no han despertado a ver esta gran visión de la sanación? Bueno, empezamos, vamos a ver, ya estamos entrando a una nueva vibración, que bueno, que muchos de aquí lo sabremos, ¿no? Que ya estamos entrando a una quinta dimensión, ¿no? Ahora estábamos experimentando lo que era la tercera dimensión y ahora estamos pasando a una nueva octava de conciencia, que es la quinta dimensión. Lo único que hacemos es evolucionar. Evolucionamos a nivel humanidad, o sea, evolucionamos a nivel físico, ¿no? Hemos evolucionado desde que éramos prehistóricos hasta ahora, pero a nivel humanidad o álmico también evolucionamos. Entonces, esa octava mayor de conciencia sería la quinta dimensión. Entonces, en esa quinta dimensión ya todo se ve de manera holística e integral. Entonces, ya la medicina también, que es el tema que nos está tratando hoy, la salud, se ve de manera holística e integral. Entonces, ya no se va a sanar con químicos, sino se van a sanar con físicos, que sería con energía y con plantas, ¿vale? ¿Por qué las plantas sí? ¿Por qué las plantas sí? Porque las plantas son energía. Las plantas mantienen la energía. Los químicos que se crean en las farmacéuticas no tienen energía, ¿vale? No tienen energía. Y lo que a veces hace, a veces sí que los necesitamos para paliar algo que es muy grave, pero si nosotros continuamos esa medicación en el tiempo, lo que hace es que realmente nos mantiene como esclavos de esa medicación y no sana nuestro cuerpo. Sin embargo, si nosotros nos atrevemos a hacer la transición, nos atrevemos a complementar esa medicina hasta dar el paso ya definitivo con una medicina natural
para sanar nuestro cuerpo y trabajar, por supuesto, el plan mental y emocional, o sea, ese conflicto mental y emocional. Si hacemos todo esto, el cuerpo sana. Entonces, y ya no va a necesitar la medicación. O sea, tenemos que hacer esa sanación. Entonces, en esta nueva vibración pasamos del químico al físico, pasamos a la física cuántica. Entonces, en la física cuántica trabajamos con energía, sanamos con energía. Y las plantas, por ejemplo, es un tipo de energía. Claro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, trabajo más la energía, bueno, la energía para el plano mental y el plano emocional. Y tú, por ejemplo, que trabajas las plantas, pues sería energía para trabajar el plano físico. Físico. Entonces, esa es la transición que estamos haciendo en este momento. Hermoso, hermoso, hermoso. Y nuestro cuerpo, de hecho, reconoce más realmente las plantas, los alimentos, porque son sustancias vivas que le aportan al organismo lo que realmente está necesitando, ¿no? Exacto, así es, Virginia. Y cuéntanos, Vicky, aquí tengo otra pregunta, exacto. ¿Cómo saber qué conflicto emocional está detrás de mi enfermedad? Es decir, los órganos de nuestro cuerpo se relacionan con ciertas emociones. Que nos platicaras un poquito, por favor, por ejemplo, de ese aspecto. Uh-huh. Sí, así es. Esto se llama biodescodificación, ¿vale? Yo no soy experta en biodescodificación, pero bueno, voy a dar unas pautas que, bueno, tengo conocimiento, pero no soy experta. Pueden buscar en internet que hay mucha información. Entonces, voy a dar, por ejemplo, pautas cada órgano. Por ejemplo, cuando tenemos preocupación, nos afecta la cabeza, tenemos dolor de cabeza. Por Uh-huh. ejemplo, el miedo afecta a los riñones. Okay. La tristeza afecta a los pulmones. Eh, Mira, los tengo aquí apuntados porque algunos se me va a olvidar. Sí, son muchos, Son exacto. muchos, por El ejemplo, pues enojo se mira, va al estómago, ¿no? el enojo, por ejemplo, el enojo se va al estómago, la frustración se va al páncreas, el miedo a los riñones, la ira se va al hígado, la angustia al estómago, el estrés se va al corazón, la tristeza a los pulmones y la preocupación a la cabeza. Esto es muy básico, pero bueno, o sea, pues eso, si quieren informarse más de la biodescodificación, hay muchísima información como si, dependiendo de la dolencia que tengan, ese órgano que esté afectado tiene el conflicto emocional. Entonces, pues lo que se trata es de resolver ese conflicto emocional. Yo me ocupo más de resolver el conflicto emocional, ¿no? ¿Y Pero, cómo resolver exacto? ¿Cómo, Virginia, desde lo que tú haces, cómo apoyar a los sí, pacientes o cómo que transformen eso, exacto, que den ese brinco, esa transformación tan bonita y necesaria? bueno, pues cuando vienen las personas ya normalmente han tocado bastantes palos, se dice en España, ¿no? Nosotras somos terapeutas holísticas, entonces la gente cuando acude a no sé, bueno, yo por ejemplo siempre me gustó mucho el mundo holístico, mi familia también, entonces bueno, siempre he tenido relación con ello, pero normalmente las personas, un 80% de la población no es así. Entonces, cuando llegan a nosotros terapeutas holísticos ya han tocado muchos palos realmente y no les han funcionado, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, pues, bueno, pues han ido a terapias tradicionales, en tu caso también medicina tradicional y no les ha funcionado. Entonces ya acuden a nosotras desde ese lugar más abierto que es totalmente necesario, ¿no? La mente, como se dice, la mente del estudiante. Entonces, realmente nosotros para hacer una transformación interior o en cualquier área de nuestra vida tenemos que tener la mente abierta a las nuevas posibilidades, a las nuevas oportunidades, a ese campo cuántico, ¿vale? Entonces, Uh-huh. eso es principal para cualquier transformación, para cualquier sanación de cualquier tipo, física, mental, emocional, tenemos que estar predispuestos a experimentar cosas distintas y probar y ver qué os sucede, ¿no? Porque claro, si tú piensas que es que eso no me va a funcionar, pues evidentemente no te va a funcionar. Tienes que tener esa predisposición a experimentar cosas distintas y esa mente abierta al campo cuántico. Una vez que Uh-huh. ya tienes esta mente abierta al campo cuántico y a experimentar algo diferente, porque si lo que has estado haciendo hasta ahora no te ha estado funcionando, lógicamente, si quieres un cambio, como decía Einstein, tienes que hacer algo distinto, ¿no? Entonces, tienes que hacer algo distinto. Si continúas haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, Claro. el primer paso es
a abrir tu mente a nuevas cosas diferentes, a oportunidades diferentes. Para cualquier transformación, una vez que estás abierto, tenemos que empezar a mirarnos, tenemos que empezar a mirar nuestro interior, mirar aquello que no estábamos queriendo ver. ¿Vale? Ahí entramos un poquito en conflicto. Hay personas que tienen miedo realmente a mirar su sombra, que denominamos en la psicoterapia la sombra, ¿no? Pero si tú no miras la sombra, si tú no miras tu inconsciente, no puedes resolverlo, ¿no? Entonces tienes que mirar la sombra, tienes que mirar aquello que no has querido estar viendo, aquellas emociones que has estado reteniendo y no has querido ver, aquellos conflictos que no has querido ver, aquellas situaciones que ya no se sostienen más en el tiempo y tú las sigues manteniendo. Entonces ese sería el segundo paso. El segundo paso sería atreverte a mirar, hay que ser valiente para mirar aquello que no estaba siendo visto. Una vez que ya estamos... Permíteme. Esa es sí. Sí. Esa es la sombra. Entonces, una vez que tú ya no tienes miedo a tu sombra, la podemos iluminar, la podemos sanar, la podemos iluminar y la podemos integrar. Entonces, ahí empezaríamos a diferentes capas, a quitarnos diferentes capas. Es como, imagínate un lago que está sucio. Primero quitaríamos la capa de arriba, que sería como... Entonces vamos profundizando en diferentes niveles de profundidad hasta que llegamos al fondo y ya quitamos el último lodo. Entonces, la sanación realmente se trata de ir por pasos, por fases, por capas, realmente, ¿no? Por ejemplo, si lo miráramos desde la programación neurolingüística, desde la PNL, pues sería, por ejemplo, por los niveles neurológicos, que sería nuestro subconsciente está dividido en niveles neurológicos, sería, por ejemplo, trabajar las creencias, trabajar los hábitos, hábitos y conductas sería el primer nivel, creencias, trabajar el sentido de identidad, trabajar los valores y trabajar nuestro sentido transpersonal o de trascendencia. Entonces sería trabajar diferentes niveles del ser, se denomina diferentes niveles del ser, para ir sanando los diferentes niveles del ser, sanando aquello que está, bueno, pues que me crea conflicto, o que no está alineado con quién soy yo realmente, no está en alineación con quién estoy yo. Entonces, cuando yo empiezo a alinear todo eso con quién soy yo, pues realmente, pues al final, pues acabo sanando y acabo haciendo un salto cuántico y una transformación. Qué hermoso, qué profundo, todas esas etapas. Creo que eso sí, necesitas un terapeuta que te ayude a llevarte, a guiarte a alguien como tú en todas esas etapas para realmente pasar todas esas etapas y poder lograrlo, ¿no? Exacto, Virginia. Y Virginia, si nos dieras algunos tips, por ejemplo, para esas personas que están, como lo mencionabas al inicio, que están en la etapa de la frustración, de la depresión, como en ese vacío porque no se han enfrentado a la sombra, a esa transformación, algunos tips para poderlos ayudar a salir de ahí y demostrarles que sí es posible dar esa transformación. Sí, bueno, lo primero que tienen que exactamente corregir un poquito el lenguaje interno. Por ejemplo, vamos a dar tips, así que podrían ayudar muchísimo. El corregir el lenguaje interno es muy efectivo, que lo podemos hacer en casa, o sea, sin necesidad de un terapeuta, aunque bueno, el terapeuta te va a guiar mucho más. Corregirnos el lenguaje interno, o sea, por ejemplo, ese personaje que hemos creado de víctima, ¿no? Detrás de ese personaje de víctima hay un lenguaje interno de negatividad, de yo no valgo, yo no puedo, yo no merezco, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos reprogramar nuestra mente a través de la corrección del lenguaje? Empezarnos a hablar de manera amorosa a nosotros mismos, empezar a hablarnos de manera amorosa, positiva, halagarnos por nuestros logros, hacer una revisión en vez del negativo en positivo de todo aquello que hemos logrado en nuestra vida. Entonces, todo eso te va a ir, si tú lo haces de manera asidua cada día, lo que va a hacer es que te va a ir reprogramando y te va a ir cambiando a un estado alineado realmente a tu ser. O sea, el estado del ser es un estado neutro. ¿Vale? El estado del ser es un estado neutro. Entonces, lo que se trata realmente es tener una neutralidad emocional. Quiere decirse que las emociones no te desbalancen. ¿Vale? Entonces, lo que se trata es de que tú consigas esa balance emocional, que tú sientas, por supuesto, pero no te desbalance las emociones y que conviertas las emociones
Entonces, se trata de hacer ese salto. Entonces, lo que se trata es de que nosotros conseguir que nuestras emociones no nos desbalanceen y Ujú. conseguir esa neutralidad emocional para conseguir, en vez de emociones, sentimientos superiores como el amor, la compasión, etcétera. Ahí ya es Entonces, también inteligencia emocional, ¿no, Virginia? O ahí sea, entramos, eso es, la inteligencia emocional sería pues eso, trabajar esa inteligencia emocional, cómo podemos pues gestionarnos esas emociones y la reprogramación neurolingüística, como estaba hablando, cómo a través del lenguaje puedo corregir mis emociones. Porque como hablaba al principio, es el cómo funciona realmente, el que conozca la ley de la atracción, es pensamiento, emoción, materia. es, Pensamiento, emoción, materia. Entonces, la emoción va precedida siempre de un pensamiento, siempre. Lo que pasa es ujú, que ese pensamiento a veces es tan sutil, tan automatizado y tan inconsciente que no lo sabemos. Ese sería una creencia, un patrón. Entonces, realmente cuando nosotros corregimos ese sistema de pensamiento a nivel consciente e inconsciente, nosotros conseguimos equilibrar nuestras emociones y por tanto conseguimos sanar y elevarnos en frecuencia. Entonces, yo como tips muy prácticos utilizaría lo que es la corrección del lenguaje, ujú, aprender a hablarnos de manera amorosa, de manera positiva a nosotros mismos. ujú, La aceptación, eso sería un paso, otro paso, la aceptación de nosotros mismos. ujú, Aceptarnos tal y como somos y aceptarnos lo que ha sido nuestra vida tal y como fue. Todo fue ujú. perfecto, todo estuvo bien. No hay, o sea, el sentimiento de culpa también jala muchísimo, el sentimiento Sí, de culpa y enferma mucho la culpa. No muchísimo. hay culpa, somos seres que hemos venido aquí a experimentar, hemos venido a evolucionar, somos almas en evolución, que estamos en una experiencia humana para aprender, para evolucionar, para recordar. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos, esa aceptación por nosotros mismos y ese perdón por nosotros mismos. Y cuando nosotros nos aceptamos a nosotros mismos y nos perdonamos a nosotros mismos, podemos aceptar y perdonar al resto. Es, Por tanto, nuestras relaciones van a ser mucho más sanas, no nos van a crear tanto conflicto emocional y por tanto vamos a tener un equilibrio emocional y vamos a tener salud integral. y Esos perdonar el serían clan, ¿no? Al perdonar a los demás es lo que decíamos al inicio, perdonar ese clan, esa historia familiar, agradecerla para de alguna manera así poder trascender, ¿no? exacto, también, claro, cuando tienes ese conflicto con el clan familiar, al final, mientras tú no has sanado la relación con tus padres, los principales miembros del clan familiar, o sea, los que más marcan al ser, Sí. son el ser humano, son los padres, ¿no? Entonces, tú hasta que no has sanado la relación con tu padre y con tu madre de manera profunda, tú no puedes realizarte en la vida, o sea, Ujú. no puedes. Entonces, tú Tienes razón. tienes que sanar esa relación padre-madre y perdonar, comprender que lo que pasó era lo que tenía que pasar, que hicieron Ujú. lo mejor posible, que eran tus maestros de manera amorosa y otras veces quizá no tanto, pero seguían siendo tus maestros. Entonces tienes que aprender, comprender y perdonar, ¿no? Entonces ese Ujú. lugar, pues cuando entras en esa integridad, pues bueno, pues realmente ya tienes ese equilibrio emocional y entonces es más difícil que tu cuerpo enferme. Entonces también ese sería un gran paso, lo que estás comentando, ¿no? Sanar a lo que es el padre-madre, ¿no? Sanar relación padre-madre. Magnífico, magnífico, Virginia. Pues magníficos tips y también ahí entraría en ese diálogo interno un poquito la meditación para callar esa mente que no para muchas veces. Totalmente, llevas razón. Mira, otro tip fenomenal, lo que es meditar. O sea, Sí. meditar es fantástico, porque es claro, si todo viene de la mente, todo viene de un pensamiento, porque es el pensamiento el que genera la emoción y al final se materializa, si nosotros aprendemos a controlar nuestro pensamiento, pues Ujú, al final vamos a no controlar, porque no es una pero vamos a equilibrar, no se trata de controlar, se trata de equilibrar esas emociones, ¿no? Entonces la meditación es una ujú. herramienta fantástica para liberarnos, o sea, para parar la mente, para dejarla esa mente en vacío bueno, y aparte, además de dejarla en vacío y por tanto eliminar pensamientos repetitivos, tóxicos, etcétera, ese diálogo interno negativo lo pararíamos, lo equilibraríamos y además podemos acceder a otros planos de conciencia y recibir otro tipo de energías
que también pueden sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? También la meditación o sea, no solamente es para parar nuestro pensamiento y por tanto pues relajarnos, Ujú. sino también es para acceder a unos planos superiores donde puedes recibir esas energías, ¿no? Mensaje. Y Oh, mensajes también, claro. energía de sanación, mensajes y todo esto que es lo que, bueno, que también te va a sanar, ¿no? Entonces, ese campo cuántico, abrirte a recibir ese campo cuántico, pero para recibir y estar conectado al campo cuántico tienes que parar la mente. Si tú no paras la mente, porque el campo, o sea, está la mente inferior y la mente superior, ¿no? La mente Ujú. superior sería tu conciencia y el campo cuántico. La mente inferior sería el pensamiento y el ego. Entonces, si tú no Ujú. paras o no te vacías de ese pensamiento, de ese yo inferior, no puedes acceder al yo superior, no puedes acceder al campo cuántico, no puedes acceder a ese nuevo ser que tú eres y que está allí para que descargarse en ti, ¿no? Entonces, la meditación, muy buena herramienta. Ujú. Luego, por ejemplo, tips, mira, en mi último post, el que quiera ir, también Sí. puse tips, 7 tips para la salud mental y emocional. Entonces, por ejemplo, A ver, muy regálanos esos sencillitos. 7 tips Era, maravillosos, sí. sí, por ejemplo, era un primero, vive en el presente, vivir Ujú. en el presente. O sea, si cuando tú vives en el presente, tu mente está mucho más relajada. ¿Qué ocurre? Cuando vivimos en el pasado, existe la culpa por aquello que hice que no tenía que haber hecho. Vivo en el pasado. Vivir en el futuro, está la preocupación de aquello que sucederá o no sucederá. Entonces, vivir en el presente. Ese es Ujú. un tip maravilloso. Vive en Ujú. el presente. Ujú. Segundo tip, no te tomes nada como personal. O sea, Ujú. nos tomamos todo aquello que sucede, nos lo tomamos como algo personal, ¿no? Sucede, tienes un conflicto o alguien te contesta mal y piensas que tiene que ver contigo y Contigo. no puedes pensar que quizás esa persona simplemente tiene un mal día, ¿no? Ujú. Bueno, pues simplemente no te tomes nada de lo que ocurra como personal. Ujú. Otro tip, no hagas suposiciones. Tenemos la costumbre de suponer todo lo ¿Qué va que a sucede, pasar? ¿no? ¿Qué va a pasar? Me han dicho esto por esto, ha sucedido Exacto. esto por esto. Eso es parte de la mente. La mente inferior, cerebro, pensamiento, siempre tiende a cerrar, ¿no? Siempre quiere cerrar, llegar a conclusiones. O sea, la mente, que es no la duda, sino la incertidumbre, la Ujú. mente, el yo inferior no soporta, que sería el yo inferior, o pensamiento, no soporta la incertidumbre. Entonces lo que hace es que siempre quiere buscar una respuesta, aunque sea mentira, para cerrar el ciclo. Entonces, pero eso nos genera mucho sufrimiento, porque estamos haciendo suposiciones de Ujú. situaciones que no sabemos si son verdad o son mentiras. Estamos Claro. suponiendo cosas en nuestra mente y normalmente en negativo en vez de en positivo, porque todavía lo hiciéramos en positivo, pero encima lo hacemos en negativo. Entonces, normalmente, estamos creando esas suposiciones que nos están realmente generando el sufrimiento. Entonces, no hacer suposiciones, ¿no? Para poder, bueno, realmente, y parar esa mente para poder acceder a la mente superior. El hacer también, el no buscar aprobación. Tendemos siempre a buscar aprobación. No buscar aprobación. En lugar de buscar aprobación externa, es haz siempre tu máximo esfuerzo, ¿no? Es Ujú. voy a hacer siempre lo mejor que puedo con lo que tengo hoy, porque hoy, por ejemplo, mi nivel de energía hoy es este y voy a hacer lo que puedo hoy con este nivel Exacto. de energía. Mañana tendré otro nivel de energía, podré hacer lo que puedo hacer con ese nivel de energía. Entonces, en vez de buscar aprobación, Ujú. siempre haz tu máximo esfuerzo y entonces estarás tranquilo. Lo he hecho lo mejor que he podido en esta Exacto. circunstancia con mis limitaciones físicas, mentales, etcétera, energéticas, lo he hecho lo mejor que he podido. Entonces eso no te va a generar culpa. Ujú. Y, y bueno, ahí tenemos varios tips que pueden ayudarles A las personas, exacto, eso a como las... lo último que mencionas es lo que yo les digo a mis pacientes en consulta. No trates de ser perfecta con tu dieta, vas a ir avanzando poco a poco. La importancia es la constancia, no la perfección. Y con los recursos que tienes ahora, poco a poco vas a ir teniendo más energía, más claridad mental, más disciplina y todo se va a ir haciendo más fácil. Y así es como la sanación se va a ir dando con esa constancia, ¿no? Exacto.
Así es, Sí, Virginia. así es, ese crear, exacto, crear esa constancia. Y para crear esa constancia tenemos que estar conectados con el propósito. Yo Ujú, también es algo que siempre lo digo, conectar con nuestro propósito. ¿Para qué yo estoy? Pero propósito en todo, tenemos el propósito de vida, pero en sí, cualquier cosa que emprendamos, sea una dieta, sea una sanación holística, sea una sanación cuántica, cualquier, o sea, hacer ejercicio, lo que hagamos tenemos que conectar con el propósito. ¿Por qué yo quiero cambiar mi alimentación? ¿Para es- qué? ¿Para qué yo quiero cambiar mi alimentación? Cuando nosotros conectamos con ese propósito, ya nos da la fuerza para continuar. Porque cuando el día que estoy cansada para hacerlo, me acuerdo, no, es que yo realmente estoy haciendo esto para tener una mejor salud y esta mejor salud no solamente me va a ayudar a mí, va a aportar para otros. Voy a aportar que yo voy a estar más sana para poder compartir más con mis amigos, con mi familia. Entonces, yo siempre hablo del propósito, encontrar hermoso. el propósito para qué, tanto lo que me ha sucedido como el propósito de lo que quiero hacer, de ese cambio que estoy realizando y ese propósito que siempre no solamente nos incluya a nosotros de manera egoica, sino que Ujú, incluya un propósito mayor, un beneficio para otros, ujú, una contribución para otros. Por ejemplo, si yo digo, mira, quiero mejorar mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física, porque ya no solamente por mí, sino porque yo si estoy en plenitud, voy a poder ayudarme más a otros, voy a poder compartir tiempo con mi familia, con mis amigos, voy a poder trabajar más en mi trabajo y en ese propósito de vida y voy a poder compartir mis dones con otros y se van a enriquecer. Entonces, cuando pensamos en red, ¿no? Que es también la nueva energía, este ujú. pensamiento en red, en cómo nos contribuimos los unos a los otros, es que si yo mejoro y yo me transformo, no solo me transformo yo, es que estoy transformando a otros, porque se van a beneficiar de mi transformación. Pero Claro. está muy bien, a nivel de coaching, está muy bien Ujú. escribir realmente ese propósito y esas personas o esa comunidad que se va a beneficiar de tu cambio, porque eso te va a aportar la fuerza para continuar ese día que estás cansado o ese día que, No bueno, quieres pues que comer no rico, te... no quieres comer saludable, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Qué hermoso, Virginia. Eso del propósito me encanta, exacto. Y yo también es algo que les pido a mis pacientes cuando vamos iniciando terapia. ¿Cuál es? No, no adelgazar. Ese no es, que hay algo más allá del adelgazar. O sea, encontrar realmente el por qué quieres hacer algo te da la fuerza, como tú lo dices, y te mantiene perdurablemente en ese objetivo, ¿no? Así es. Así es. Sí, sí, es así. Y luego además, em, como como hablamos al principio, que es holístico, que ya estamos entrando en un campo energético que ya lo que Ujú, veíamos antes como separación ya no ujú, existe. O sea, ya empezamos a darnos cuenta de que esa separación no existía, de que todo es holístico, que todo está interconectado, que todos son sistemas, ¿no? Entonces, realmente, como mi salud física, por ejemplo, va a beneficiar a mi salud mental, a mi salud emocional, o al contrario, cómo mejorar mi salud mental, emocional, va a beneficiar a mi salud física, cómo mi transformación va a beneficiar a mi comunidad, a mi entorno, a mi ujú. familia y mucho más allá de mi familia, a todo. Entonces, entrar en ese pensamiento sistémico que se llama pensamiento sistémico, en darnos Hermoso. cuenta cómo todo mi cambio no es solo mío, sino que si yo me transformo, estoy transformando todo, porque todo está interconectado, ¿no? Y ya no si Todos hablamos de uno. sentido todos somos uno, exacto, y si encima hablamos de sentido transpersonal, como mi mundo externo es un reflejo de mi mundo interno, si cambio mi mundo interno, mi mundo externo cambia, ¿no? Tanto desde el punto de vista sistémico como del punto de vista transpersonal o cuántico, al final todo está conectado y tenemos que hacer ese cambio integral, ¿no? Entonces, hay que empezar por algo. El mensaje Magnífico. también es que hay que empezar cambiando algo, aunque sea una cosa, aunque sea un hábito, cámbialo. ¿Qué es lo que puedo Ujú, cambiar hoy para ujú, ser mi mejor versión? Aunque sea una pequeñita cosa, pues ujú, cámbialo. Y ujú. otro día cambiarás otra cosa y otro día y al final conseguirás la transformación y conectar
con tu ser auténtico y empezar a vivir una vida de realización realmente, ¿no? En vez de vivir en modo sobrevivencia, Ujú. vivir en modo realización. Realización. Qué hermoso, qué hermosos mensajes, Virginia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿qué servicios ofreces? ¿Cómo apoyas a la gente? Bueno, aparte que ya nos explicaste todas estas hermosas maravillas de transformación, me encantó esto del hábito, el hábito pequeñito para ir logrando toda esa gran transformación. ¿Cómo apoyas a la gente y dónde te podemos encontrar, Virginia? Sí, bueno, pues como os hablaba al principio, yo los servicios que ofrezco son, bueno, pues de mi especialidad es inteligencia emocional, PNL y terapias holísticas, pero bueno, las divido en sanación cuántica y coaching transformacional. La sanación cuántica lo que utilizo es esa energía cuántica para poder sanar a la persona y la terapia transpersonal o el coaching transformacional es, bueno, pues acompañar en todo ese proceso, acompañar a ese cambio de hábitos, a esa nueva, crear esa nueva visión de vida, reprogramar la mente a través del cambio de creencias y toda la programación inconsciente. Y bueno, y me pueden encontrar, bueno, aquí en Instagram, en la cuenta de Instagram, estoy como Virginia Petisco. Y luego pues también tengo en mi canal YouTube, pues también encuentran otros vídeos y recursos gratuitos. Y luego en mi página web, virginiapetisco.com, bueno, pues que ahí ya encuentran lo que son todos los servicios. También tienen el blog para si también ahí hablo de estos temas más en profundidad. Y bueno, y Completísimo. ahí tienen para contar, tienen material para si quieren empezar a la transformación. En mis redes sociales y en mi blog tienen material Muy para bonito comenzar. material. Claro. Y luego ya si quieren una sesión, tengo una primera sesión de descubrimiento gratuita, totalmente gratuita. Ah, maravilloso, aprovecharla, por Sí, favor. Todos eso es, necesitamos, sí. tengo esa primera sesión totalmente gratuita para, pues precisamente para eso, para que me cuenten cómo se sienten, qué es lo que quieren cambiar o cómo están viviendo, lo que ellos sientan que tienen que comunicarme y yo pues les voy a hablar pues de, bueno, pues de mi trabajo y también en esa primera sesión ya también empiezan a recibir respuestas. También les doy algunas cositas que les van a ayudar muchísimo. Y luego ahí ya, si deciden trabajar conmigo, pues seguiríamos trabajando. Trabajo, bueno, online y también presencial en Madrid, aquí en Alcalá de Henares, también presencial. Si hay alguno que esté cerquita, pues Claro. también tengo sesiones presenciales en Alcalá. Pero bueno, ahora prácticamente lo hago todo online y la verdad que muy contenta. Y bueno, luego tienen programas transformacionales en mi página web, tienen, por ejemplo, tienen un programa que se llama Mentoring, que es de 4 sesiones con Ujú. acompañamiento, luego de meditaciones, ejercicios. Para esa transformación también es más orientado a lo que es la estabilidad emocional, la salud emocional. Luego Ujú. tienen el programa 7 pasos para transformar tu vida, que va más orientado a crear una nueva visión de vida y ir trabajando para manifestar esta nueva visión de vida, trabajando creencias limitantes. Mm. Y luego tienen sesiones sueltas. Bueno, ahí tienen toda la Muy información. completo todo, Virginia, ¿no? Maravillosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por todas las bellas palabras, todo el aprendizaje y sobre todo para que la gente perciba que es posible lograr esa transformación y más en esta nueva quinta dimensión que estamos ahora. Muchísimas gracias por estar aquí, Virginia. Un honor para mí tenerte y espero que podamos seguir colaborando y tenerte en una próxima sesión. Sería un gusto para mí y Sí, toda la comunidad. muchísimas gracias, Jessica, por invitarme a tu comunidad, por invitarme, porque es un placer estar contigo, que eres una grandísima profesional también, y estoy encantada con hacer esta colaboración contigo. Bueno, el próximo semana vienes tú a mi comunidad, la próxima Sí. semana ya voy comunicando que Jessica viene a mi comunidad. Bueno, vamos a hablar de cómo a través de la alimentación podemos mejorar nuestra salud mental y emocional a través de la alimentación. Jessica nos va a dar unos tips maravillosos. Y nada, Alimentación y seguimos. consciente, así es. Alimentación consciente, tan importante en este cambio de conciencia. Alimentación consciente, es súper importante. Entonces, es una maravilla tenerte también de colaboradora
y un Gracias. placer y bueno, que ha sido un honor estar aquí hoy en tu comunidad, que vendré más veces, que me invites Claro que y sí, hablaremos de diferentes temas claro que sí. Aquí y, tenemos ya muchos agradecimientos, algunas personas, y María, alguna, Pilar, que eres su guía, muy contenta. Muchísimas gracias por tus muchas comentarios, gracias. gracias por estar aquí a todos. Un besito a Pili, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, si alguno tiene alguna preguntita, pues Sí, podemos, si podemos. tiene alguien Si alguien quiere dejar que alguna quiere. última preguntita antes de que se nos termine la sesión, así un minutito que escriban algo. Y bueno, hola, ahí dicen, luchando contra la gastritis. Hola, no sé si tengan alguna preguntita. Pues todo es posible, la transformación es posible. Sería bonito después también organizar una sesión donde compartas tu testimonio y yo también, como para que la gente vea cómo nos hemos ambas transformado desde diferentes estancias para que la gente se motive y vea que sí es posible transformarse, Exacto. Virginia, que esa palabra me Eso encanta. es que es así, es que estamos en el tiempo, es que la transformación es ahora, es uno de los mensajes que están en mis redes. La transformación es ahora, es que es ahora el momento de la transformación. Y hay que empezar por algo. Habrá personas que empiecen por alimentación, hay personas que empezarán por esa parte de salud emocional, salud mental, que al final es un todo. Entonces hay que empezar por algo, pero al final es un todo. Entonces también el mensaje aquí es que hay que ver la salud de manera integral. O Es, sea, integral, porque si tú cambias tu alimentación, pero no tú cambias tus creencias, ni tus patrones inconscientes, ni atiendes tus conflictos emocionales, vas a volver a enfermar, porque vas a resolver un conflicto, pero te va a aparecer en otra parte de tu cuerpo de otra manera, ¿no? Porque el cuerpo al final lo que nos manda son mensajes. La señales. enfermedad, señales, la enfermedad son señales para que atiendas ese conflicto interno. Así. Entonces, eso es principal. Entonces, igualmente, si tú resulta que cambias tus patrones mentales, tus patrones emocionales, pero sigues teniendo una alimentación basada en comida basura, pues al final te va a intoxicar tanto el cuerpo que tampoco te va a ser, o sea, no va a ser completa tu transformación porque no puedes, o sea, estamos hablando de una extensión de conciencia. Entonces necesitamos estar, necesitamos las tres partes del cuerpo, que sería cuerpo, Congruencia, mente, Virginia, congruencia. exacto, coherencia, coherencia. Entonces, hay que tener coherencia. Entonces, hay que trabajar todas las partes del ser. Hay que encontrar ese equilibrio en las tres partes del ser: cuerpo, mente, emociones, cuerpo, Es, mente, espíritu. Hay que encontrar ese equilibrio entre las tres partes del ser. Entonces, hay que ver la vida de manera holística, la salud de manera holística y, y nosotros así lo hemos hecho. Cada una empezó, Jessica empezó más en el plano de la salud, por eso es su propósito de vida, y pero yo ahora, más en la... Virginia, primero fueron muchos años de muchísimas terapias, de muchísima Sí, sanación espiritual para poder llegar a esta etapa y tener las bases para poder ser también una terapeuta, ¿no? Claro, eso es exacto, mucha preparación, tú lo sabes también, eh, muchos años así de es, son muchos preparación. años. Nosotras llevamos muchísimos años. Yo igual, yo también empecé con una crisis personal que me llevó a descubrir un mundo y ahí llevo muchísimos años, ¿no? Entonces, y esa transformación interna, cuando hemos conseguido esa transformación interna, que bueno, que continúa, porque esto Sí, continúa, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado a cierto nivel, pues hemos querido compartirlo con el mundo y nos hemos formado, aparte de nuestra propia experiencia personal, también nos hemos formado para ayudar a otras personas, aparte de nuestros propios dones y talentos naturales. Entonces, pues eso, que nosotros llevamos esa trayectoria, que por supuesto seguimos en evolución, pero que la transformación es posible, por supuesto, que la salud mental, emocional y física es posible, que encontrar esa coherencia es posible, que vivir en salud, y la salud la no es, salud no es no estar enfermo, no, la exacto. salud es más allá, más allá. La salud es sentirse bien, es sentirse pleno, es sentirse realizado. Esa es la salud integral, porque no tenga enfermedad, pero me duele la tripa o tengo, o tengo este conflicto emocional y estoy triste. Sí. Bueno, pero entonces no es salud integral, ¿no? Entonces la salud integral es estar plenos y eso se puede conseguir. Todos estamos en ello, que nosotros continuamos, pero bueno, pero se puede conseguir paso a paso.
paso a paso. atendiendo Así es. Y los que se están puede aquí conseguir. viéndonos, sé que tienen ese interés de sanarse, por algo están en esta sesión. Los que nos verán en diferido, la misma intención tienen, así que todo es posible. Pues Virginia, un gran Sí, abrazo, muchísimas gracias por tus dones y talentos que nos regalaste esta noche y nos vemos la próxima semana en tu comunidad. Va a ser un orgullo y un honor también para mí hablar un poquito con todos ustedes. Gracias a todos los que se unieron a esta sesión y nos vemos muy pronto. Virginia, un abrazo para todos. gracias. Muchas gracias.